In the last session, we looked at the fundamentalist modernist controversy as a way of understanding truth. Nosotros vimos la controversia entre los liberales y los fundamentalistas en la sección pasada en cuanto a el entendimiento de la verdad. From the beginning to the end, the issue of truth was central to that entire discussion. Desde el principio hasta el final, el asunto de la verdad era algo central a toda la discusión. And it is going to be central to all 4 of our sessions. Y va a ser central en nuestras 4 secciones. Because it is the issue of truth that is always essentially central. Porque es el asunto de la verdad lo que siempre es esencial. And Jesus made that point emphatically clear. Y Jesús hizo ese punto enfáticamente claro. In what we call his high priestly prayer, En lo que nosotros llamamos su oración de sacerdotal, found in John chapter 17. que encontramos en Juan capítulo 17. I am going to read this prayer. Voy a leer esta oración. We will focus on a smaller section of it, Vamos a enfocarnos en una sección pequeña de ella, but I'm going to read the entire prayer to make a very important point. pero quiero leer toda la oración para hacer un punto muy importante. And that is the danger of taking any part of it out of its context. Y es el peligro de sacar alguna parte de ella fuera de su contexto. Because that is the issue of this hour. Porque este es el asunto esencial del momento en que vivimos. John chapter 17, beginning of verse 1. Capítulo 17 de Juan, empezando en el versículo 1. When Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, since you have given him authority over all flesh to give eternal life to all whom you have given him. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. In this next section of the prayer, En esta próxima sección de la oración, listen very carefully to the distinction Christ makes between the church and the world. miren la distinción que Jesucristo hace claramente entre el mundo y la iglesia. Y I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything you have given me is from you. For I have given them the words that you gave me, and they have received them, and have come to know in truth that I have come from you, and they have believed that you sent me. I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. All mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. And I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost, except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you, and the things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth. he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran,
y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Continuing in verse 20. I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one even as we are one. I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them even as you loved me. Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory that you have given me, because you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, even though the world does not know you, I know you, and these know that you have sent me. I made known to them your name, and I will continue to make it known, that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. Continuando con el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. That is one of the most precious prayers found anywhere in Scripture. Esta es una de las oraciones más hermosas que se encuentran en toda la Escritura. It is rightly called the high priestly prayer of Jesus because Jesus is our priest. Es llamada apropiadamente la oración sacerdotal de Jesucristo porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. As the writer of the book of Hebrews says, he is the great high priest of a new and better covenant. Como dice el autor del libro de los Hebreos, Él es el sumo sacerdote del nuevo pacto. And here he, as our priest, intercedes for us before the Father. Y aquí, como nuestro sacerdote, intercede por nosotros delante del Padre. The most dangerous heresies are those that contain a grain of truth. Las herejías más peligrosas son aquellas que contienen un grano de verdad. A heresy that contained no truth in it at all would be too easily recognized and would not be deadly. Una herejía que no contiene nada de verdad sería muy fácil de reconocer y realmente no sería peligrosa. The most dangerous heresies are the things that sound almost right, Las herejías más peligrosas son aquellas que suenan casi como verdad,
But there's no such thing as almost right Pero no existe tal cosa como casi verdadero when it comes to the revealed things of God. cuando tiene que ver con la verdad revelada de Dios. One of the easiest ways to fall into error Una de las formas más fáciles de caer en el error is to seize upon one verse and take it out of its context. es atrapar un versículo y sacarlo de su contexto. But before we look at that error, Pero antes de nosotros mirar ese error, let's consider the fact that we do face a problem. vamos a considerar el hecho de que realmente estamos delante de un problema. And the problem is that the church around the world today Y el problema es que la iglesia alrededor del mundo al presente does not, to human eyes, no a los ojos humanos, look like the church in John 17. se parece a la iglesia en Juan 17. Look at verse 11. Miren el versículo 11. Jesus prays, "And I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you, Holy Father. Keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one." Jesucristo dice en el versículo 11 en su oración, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Again, beginning in verse 20, "I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you." Y de nuevo en el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Time and again, following this, Jesus prays that his church would be one. Y de nuevo en otras ocasiones el Señor Jesucristo ora que su iglesia sea una. In John 17, repeatedly, Jesus prays to the Father, "Make my believers one." Y en Juan 17 el Señor Jesucristo continuamente ora al Padre, haz a los creyentes ser uno. And then he, in two ways, raises the issue. Y Él en dos formas levanta el asunto. He increases the emphasis upon his point. Él incrementa el énfasis sobre su punto. First, he says, he prays that his people will be one in order to prove that he is the Father's Son. En primer lugar, Él dice que las personas, sus discípulos, deben ser uno para que prueben que Él es el Hijo del Padre. And he also prays that they will be one, that the world may see the vindication of the gospel. Y también ora de que sean uno para que el mundo vea la vindicación del Evangelio. So, in other words, Así que en otras palabras, where the church is not one, donde la iglesia no es uno, it mistestifies of Christ, testifica de manera equivocada acerca de Cristo and it confuses the world. y confunde al mundo. That is no small thing. Y eso no es una cosa pequeña. And if we take these verses, just as we read them about the church being one, Y si nosotros tomamos estos versículos tal y como los leímos acerca de la iglesia siendo una, and we define for ourselves what that must look like, y nosotros definimos para nosotros mismos cómo se vería esto, then we will try to solve the problem y nosotros tratamos de resolver el problema by making the church look as one that we think, the way we think it must then look. haciendo que la iglesia parezca uno en la forma en que nosotros entendemos que debe parecer una. Let's follow for a moment the history of the Christian church. Vamos a seguir por un momento la historia de la iglesia cristiana. In the New Testament, we have the church beginning in Jerusalem and then spreading out by the Great Commission to other cities. Nosotros encontramos en el libro de los Hechos la iglesia empezando en Jerusalén y extendiéndose por vía de la gran comisión a otras ciudades. Very soon, there are churches in Antioch and in other ancient Y cities. luego, muy rápidamente, habían iglesias en Antioquía y en otras ciudades antiguas. By the time we get to the book of Acts, there are multiple cities with multiple churches. En el tiempo que llegamos al libro de los Hechos hay múltiples ciudades con múltiples iglesias. There is no denomination assigned to these churches. No hay ninguna denominación a la que se identifiquen estas iglesias. Paul does not write to the First Baptist Church of Corinth. Pablo no le escribe a la primera iglesia bautista de Corinto. He does not write to the Second Thessalonians who are Presbyterian. Y no le escribe a la segunda tesalonicenses, a los presbiterianos. There is no reference to Lutherans No hay referencias a los luteranos nor to Catholics. ni a los católicos.
just the church. simplemente a la iglesia. But was the church one in the way that we would think the church might be one according to our eyes? Pero ¿era la iglesia una como nosotros pensaríamos que la iglesia debe ser una según la forma en que nosotros la apreciamos y la vemos? Was the church in every place worshiping just alike? ¿Estaba la iglesia en todo lugar adorando de la misma manera? Did they have absolute doctrinal agreement? ¿Tenían ellos un acuerdo doctrinal absoluto en todas las cosas? The book of Acts and the letters found in the New Testament tell us that there was unity but also diversity. El libro de los Hechos y las demás cartas nos dicen que había unidad, pero que también había diversidad. And so you have churches in different cities that worship not only in different tongues, Así que tú tenías iglesias en diferentes lugares que adoraban no solamente en distintas lenguas, but are dealing with some different issues. sino que estaban lidiando con distintos asuntos. And then in the history of the church, there come actual heresies. Y luego en la historia de la iglesia nosotros encontramos herejías de hecho, de facto. So that even within the New Testament, we have a reference to false churches. Así que dentro del Nuevo Testamento nosotros tenemos referencias a iglesias que son falsas. There is true Christianity and impostor Christianity. Había un cristianismo verdadero y un cristianismo que era impostor. There are true churches and there are impostor churches. Habían iglesias verdaderas e iglesias que eran impostoras. But the true churches are united in the gospel. Pero las iglesias verdaderas estaban unidas en el Evangelio. One Lord, Un one Señor, faith, una fe, one un baptism. bautismo. One God and Father of us all. Un Dios y Padre de todos. The unity of the early church was not a unity of language or custom. La unidad de la iglesia primitiva no era una unidad de costumbres. It was very quickly not a unity of leadership. No era rápidamente una unidad que tenía que ver con el liderazgo. The apostles had a ministry to the entire church, Los apóstoles tenían un ministerio para toda la iglesia. but with the passing of the age of the apostles, there came local leadership for the church in every region. Pero cuando pasó la época de los apóstoles, nosotros encontramos líderes locales en cada iglesia. But still, there were no denominations. Pero todavía no existían denominaciones. No Lutherans, Presbyterians, Baptists, or Assemblies of God. No habían luteranos, ni presbiterianos, ni bautistas, ni asambleas de Dios. Just the church. Simplemente la iglesia. And that is at least partly explained by the fact that there was one empire, and it was Rome. Y eso se explica en cierta medida porque había por lo menos un imperio, era el imperio romano. And Rome controlled all of the known world in the area that is addressed within the New Testament. Y los romanos controlaban toda el área conocida donde se desarrollaba la iglesia del Nuevo Testamento. The Greeks had aspired to something the Romans claimed to have achieved, Los griegos aspiraban a algo que los romanos decían que ellos habían logrado. and that was an ecumenical empire. Y esto era tener un imperio ecuménico. I have been asked to speak to the ecumenical movement as an example from which we need to learn. Se me dijo que debía hablar sobre el movimiento ecuménico como un ejemplo de algo que nosotros debíamos aprender. But the ecumenical movement did not really come into its own until the 20th century. Pero el movimiento ecuménico per se no vino a ser hasta el siglo XX. When the ancient Romans claimed to have an ecumenical empire, Cuando el imperio romano, los antiguos romanos decían que tenían un imperio ecuménico, they meant that it included all of the inhabited world. ellos querían decir que eso incluía a todo el mundo que era habitado. So Rome's ecumene, its empire covered all the earth. Así que para ellos el ecumenismo era que su imperio cubría toda la tierra. That was at least its claim. Eso era por lo menos lo que ellos clamaban. But it claimed to be ecumenical in that it would include everyone. Pero clamaba ser ecuménico en el hecho de que incluía a todos. The ecumenical movement went back to claim that name for the church. El movimiento ecuménico reclamó ese nombre para las iglesias. Centuries after the fall of the Roman Empire, they sought to recover that word for the church. Siglos después de la caída del imperio romano, ellos buscaron usar ese término para las iglesias. Just as Rome had been one empire for all the inhabited world, Así como Roma había sido un imperio para todo el mundo habitado, now remember that was its claim, not the reality. recuerden que eso era lo que ellos decían, no necesariamente la realidad. The ecumenical movement begins with the premise El movimiento ecuménico empezó con la premisa
that the church, if it is truly the church, de que la iglesia, si es verdaderamente la iglesia, will be institutionally one, even as the Roman Empire was one. debía ser institucionalmente una, así como el Imperio Romano era uno. When we look at the fall of the Roman Empire in the 5th century, Cuando nosotros vemos la caída del Imperio Romano en el siglo V, we recognize that at least in Western civilization, nos damos cuenta que por lo menos en la civilización occidental, the church known as the Roman Catholic Church continued without any major competition or rival for another 1,000 years. la iglesia conocida como la iglesia romana continuó sin ningún tipo de competencia por lo menos por los siguientes 1000 años. The Roman Catholic Church claims to be ecumenical, to include everyone in the world. La iglesia católica romana dice que es ecuménica porque incluye a todo el mundo, a todas personas en todo el mundo. To speak more accurately, to include all Christians drawn from all places in all the world. Y hablando de una forma más precisa, ellos dicen que están incluyendo a todos los cristianos de todos los lugares alrededor del mundo. The Roman Catholic Church defined the unity of the church under its administration La iglesia católica romana define la unidad de la iglesia bajo su administración as being under the authority of the Pope. como estando bajo la autoridad del Papa. One of the first claims about the papacy is that it ensures the unity of the church. Uno de los reclamos acerca del papado es que eso asegura la unidad de la iglesia. Beyond the Pope, what is known as the magisterium, or the large administration of the church. Más abajo del Papa, lo que es conocido como el magisterio, que es la administración más extensa de la iglesia. For most of its life, the Roman Catholic Church has insisted on unity in one language, and that was Latin. Por mucho tiempo de su imperio, ellos han insistido en el control acerca de este grupo teniendo una sola lengua, que es el latín. And it has tried to enforce one worship by means of its officially approved Mass. Y han intentado implementar una sola forma de adoración a través de la institución de la misa. There were small revolts against Rome and its theology. Han existido revueltas pequeñas en contra de Roma y su teología. They were early efforts to reform the church from without and from within. Fueron esfuerzos tempranos de reformar la iglesia tanto de dentro como de afuera. But it took the great Reformation of the 16th century to create the great schism in the church that we know today between Protestants and Roman Catholics. Pero tuvo que venir la reforma protestante de 1600 cuando nosotros, el siglo XVI, perdón, cuando nosotros podemos ver la gran cisma entre los protestantes y los católicos. But even before that, in the 11th century, the churches of the East had broken away. Pero aún antes de eso, en el siglo XI, las iglesias se habían dividido. So that today there appear to be worldwide at least 3 different rival groups of churches. Porque por lo menos al día de hoy parece que hay 3 grupos grandes que son rivales eclesiásticos. The Eastern Orthodox, La iglesia ortodoxa del este, the Roman Catholic Church, la iglesia católica romana and Protestants, known also as evangelicals. y los protestantes conocidos también como evangélicos. And this is probably about as interesting as anything you could imagine at 10 o'clock at night. Y eso es una de las cosas más interesantes que usted se puede imaginar, por lo menos a las 10 de la noche. But I promise you, it is relevant to the church and to the life of this congregation even today. Pero yo les prometo a ustedes que esto es algo relevante para la iglesia y para esta congregación aún al día de hoy. Because the problem of the disunity of the church did not begin with the schism of the East and the West in the 11th century. Porque el problema de la desunidad o la desunión de la iglesia no empezó con ese cisma en el siglo XI. And it didn't begin or end in the Reformation of the 16th century. Y tampoco empezó y terminó en la reforma del siglo XVI. We continue to see different denominations and different groups with different names arise almost by the hour. Nosotros continuamos ver a diferentes grupos y denominaciones que se levantan casi uno a la hora. And sometimes churches within the same denominational family even split from one another. Y aún iglesias dentro del mismo grupo denominacional se separan y empiezan otras congregaciones. Sometimes churches even split as congregations from within. Y muchas veces las iglesias se dividen de congregaciones a lo interno.
I once preached in a church in the state of Alabama Una vez prediqué en una iglesia en el estado de Alabama that had as its name que tenía como nombre New Harmony Baptist Church number 2. la Iglesia Bautista de la Nueva Armonía número 2. It was neither new Ni era nueva, nor harmonious, ni era tampoco armónica, but it might have been number 2. pero tal vez era la número 2. We look at this and we recognize that to our eyes the church lacks a visible unity. Nosotros miramos esto y tenemos que reconocer que por lo menos a nuestra vista la iglesia parece que le falta unidad. And many of these reasons are rooted deep in history. Y muchas de estas razones están enraizadas en la historia. In the aftermath of the Reformation, different denominations grew out of different variants of Reformation teaching. Luego de movimiento protestante, muchas corrientes salieron de diferentes interpretaciones de las Escrituras. Because even as the reformers were united in the solas of the Reformation, Porque aunque los reformadores estaban unidos en las solas de la Reforma, they were united in the determination to establish the true church. ellos estaban unidos en la determinación de establecer la iglesia verdadera. They were united in defending and preaching justification by faith alone. Estaban unidos en defender la justificación, la predicación de la justificación por la fe solamente. And the great solas of the Reformation, sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Deo gloria. Y las grandes solas de la Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura. They disagreed on issues including baptism, Ellos, no obstante esto, tenían desacuerdos en asuntos como el bautismo, the Lord's Supper, la cena del Señor, the organization of the church, la organización que debía tener la iglesia and any number of other issues. y muchísimos otros asuntos. And thus we have many different churches, many different denominations. Y por lo tanto tenemos muchas iglesias distintas y muchas denominaciones diferentes. If we look at John chapter 17 and the high priestly prayer of Jesus, Si nosotros vemos en Juan 17 la oración intercesora del sacerdote Jesús, and we see these verses which say that Christ prays that his church would be one, y vemos estos versículos donde dice que Cristo oró para que su iglesia fuese una, we look with grief at the fact that the church, to our eyes, is certainly not one. nosotros miramos con tristeza, con dolor al hecho de que la iglesia no parece ser una. At times, the distance is so great that we do not agree on the gospel. Por tiempos la distancia es tan grande que ni aún estamos de acuerdo en el evangelio. If someone who is making a map of the world says how many Christians are in this land and how many Muslims and how many of this and how many of that, Si alguien está haciendo un mapa del mundo y dice cuántos cristianos hay en esta zona del mundo, cuántos musulmanes y cuántos de aquellos y de los otros, they will count those of Eastern Orthodoxy and Roman Catholicism and the Protestant churches all together. ellos van a contar a las personas que pertenecen a la iglesia ortodoxa, a la iglesia católica, a los protestantes, todos juntos. And there are some things that bind us in common. Y hay algunas cosas que realmente nos mantienen unidos. The central focus upon Jesus Christ as the singular saving Son of God. El enfoque sobre la persona, central sobre la persona de Jesucristo como el Salvador. The affirmation of doctrine so central as the doctrine of the Trinity. La afirmación o la declaración de doctrinas tan centrales como la doctrina de la iglesia. But we disagree on issues so fundamental that we are not in ongoing communion with Pero one another. tenemos diferencias en asuntos tan fundamentales que no podemos decir que tenemos una comunión que es abierta, continua. And to be evangelical is to make the statement that a church that does not preach the gospel is no church. Y ser evangélico tiene que ver con el hecho de que si nosotros predicamos un evangelio, tiene que estar centrado en Jesucristo como Salvador. And thus, amen, the reformers of the 16th century were charged with being divisive. Así que los reformadores del siglo XVI se les acusó de ser divisivos. As Paul was accused of being divisive. Como a Pablo también se le acusó de ser divisivo. But he was willing to divide as the reformers were willing to divide over issues of fundamental truth. Pero él estaba dispuesto a dividir, como también Pablo y los reformadores estaban dispuestos a dividir sobre asuntos fundamentales de la verdad.
I'm going to make a bold claim here tonight that I believe is essential to our understanding not only of this issue but also of John chapter 17. Yo voy a hacer una declaración que es corajuda sobre la que yo entiendo que Juan 16 nos está enseñando, 17 nos está enseñando. And that is that in this life we will never see what will look like unity to our eyes in the church. Es que en este mundo, en esta vida, nosotros nunca vamos a ver lo que a nosotros nos parece a nuestros ojos que debe ser la unidad de la iglesia. We are right to yearn for that unity, which we will see at the marriage supper of the Lamb. Nosotros debemos anhelar esa unidad, la cual veremos en las bodas del Cordero. No one will be there as a Baptist. Nadie va a estar allí como bautista. No one will be there as a Presbyterian. Nadie va a estar allí como un presbiteriano. No one will be there wearing the team T-shirt of any denomination. Nadie va a estar allí con una de esas camisetas juveniles de una denominación. We will be blood-bought saints of the lane slammed before the foundation of the Seremos world. creyentes comprados por sangre por el Cordero que fue inmolado. And at that table will be men and women drawn from every tongue and tribe and people and nation. Y en esa mesa habrán personas que han sido atraídos de toda tribu, lengua y nación de este mundo. And Babel will be reversed, and we will understand each other as each speaks in his and her own tongue. Y Babel va a ser vuelto hacia atrás y podremos entendernos todos en nuestra lengua original. Sessions like this will be shorter. Las secciones como esta van a ser más cortas. But now, even what we are doing in this room is the evidence of the unity of the church that is fulfilled in the prayer of John chapter Pero 17. aún lo que estamos haciendo en un salón como este es una prueba del cumplimiento de la oración de Juan 17. Because our unity is in the truth of the gospel. Porque nuestra unidad es en la verdad del Evangelio. Our unity is in the truth of the word. Nuestra unidad es en la unidad de la palabra. And yet, we understand that if you will insist upon seeing a unity that to human eyes looks as one, we're going to have to change things. Pero nosotros debemos también decir que si insistimos en tener una unidad como a los ojos humanos nos parece que debe ser, vamos a tener que hacer ciertas cosas. We saw that theological liberalism was in the mind of those who started it. Vimos que el liberalismo teológico no estaba en la mente de aquellos que le empezaron, Not a way of destroying Christianity, but of saving it from itself. sino no lo veían como una forma de destruir el cristianismo, sino como una manera de salvarlo. The ecumenical movement emerged in the 20th century out of much the same motivation. El movimiento ecuménico surgió en los siglos XX con la misma motivación, muy parecida. And in order to understand that, you just have to think about the history of the preceding several centuries. Y para poder entender esto, debemos entender la historia de los siglos que le precedieron. Europe was torn apart by wars that were at least in part theological wars. La Europa estaba destruida por guerras que en parte eran guerras teológicas. All you have to do is think of the history of Great Britain and of Henry VIII and then Bloody Mary and Elizabeth I to recognize that lives were lost and heads were severed over issues of theological debate. Todo lo que tenemos que hacer es recordar lo que pasó en Inglaterra con Enrique VIII, con María la Sanguinaria y con todos estos para reconocer que la sangre estaba corriendo y las cabezas eran decapitadas. Much of European civilization and liberals or modernists in the United States Muchas de las situaciones de los europeos y los modernos, liberales modernos en Estados Unidos, had already decided that much of theology didn't matter anyway. habían decidido que la teología realmente, mucho de la teología no tenía tanta trascendencia. And then you add to that the horrors of the First World War. Y entonces tú le añades a esto los horrores que se vivieron en la Primera Guerra Mundial. And you have in the political realm the drive for what was called the League of Nations. Y tú tienes en el ámbito político lo que se llamó la Liga de las Naciones. If we could just get all the nations of the world under one government, there would be no more war. Si nosotros pudiéramos traer a todas las naciones a todos los gobernantes de las naciones del mundo bajo un solo gobierno, no tendríamos más guerras. Even a second world war did not destroy that ambition. Aún la Segunda Guerra Mundial no destruyó esa ambición del hombre. The founders of the United Nations believed that by creating
an international body, there could be a unity of nations in which there would be the impossibility of war. Los fundadores de las Naciones Unidas pensaron que si podían traer a los gobernantes bajo ese cuerpo colegiado, vendríamos a una situación en la que no habría más guerras. Needless to say, that has not worked. Y no debemos ni siquiera pensar que eso ha sucedido. But we can understand if we are fair-minded Pero nosotros podemos entender, si tenemos una mente que piensa correctamente, why you would believe at the time, at the beginning of the 20th century, ¿por qué tú pensarías al inicio del siglo XX and in the first half of the 20th century with those two horrible world wars, y en la primera mitad del siglo XX, después de haber experimentado esas dos guerras horribles, that there had to be something better than this? de que debería haber algo que fuera mucho mejor que esto? And that if it would be possible to bring people together, there might be a greater Y opportunity que for si peace. hubiese la oportunidad de traer a las personas juntas, tal vez tendríamos más chance de tener paz. And again, we're trying to be sympathetic to understand why people would press for such a thing. Y de nuevo nosotros estamos tratando de ponernos en el lugar y entender por qué las personas piensan de esa manera. And there were those who were church and religious leaders who shared the same ambition. Y algunos líderes religiosos tenían esas mismas ambiciones. And that was to bring together an ecumenical church. Y esto era de poder reunir a una iglesia que fuera ecuménica. The early ecumenical movement did not try to resolve the issue between the East and the West. El movimiento ecuménico en sus inicios no trató de resolver el problema del este y del oeste. It did not even try to overcome the division between Catholicism and Protestantism. Ni tampoco trató de resolver la división que había entre los protestantes y los católicos. In the late 19th and early 20th centuries, there was the effort to unite Protestants. En el siglo XIX y en el siglo XX había un esfuerzo de poder unir o reunir a los protestantes. But if you're going to unite Protestants, all those Protestant denominations together, Pero si tú vas a reunir a los protestantes, todas esas denominaciones protestantes juntas, you're going to have to decide to let an awful lot of doctrinal material go. tú tienes que decidir que tú no vas a poder examinar un montón de material doctrinal, tú vas a tener que pasarlo por alto. In other words, what we disagree on, we're going to have to just set aside. Así que, en otras palabras, en las cosas en las que no estamos de acuerdo, las ponemos a un lado. We're going to have to find our unity in whatever remains when everything we're disagreed about is taken away. Así que tenemos que encontrar la unidad en aquellas cosas que todavía permanecen cuando las cosas en las que no estamos de acuerdo han sido puestas a un lado. And that turns out to be less and less every day. Y eso cada día es mucho menos y menos y menos. That's just the way it works. Simplemente es la forma en que eso funciona. Just like liberalism had to let loose of doctrine after doctrine after doctrine, Así como los liberales, el liberalismo tenía que dejar fuera doctrina tras doctrina tras doctrina. every time the ecumenical movement tried to create a new agreement, it had to leave out more doctrines. Cada vez que el movimiento ecuménico trata de firmar un nuevo acuerdo, tiene que dejar más doctrinas fuera. The ecumenical movement tried to hold great councils of the church in great international cities where representatives would come. Ellos tratan de tener concilios grandes donde puedan todas las iglesias estar representadas y unirse allí. And they would put together documents and statements Y ellos ponen o escriben documentos y declaraciones and would make pledges about how they would recognize one another and work towards unity. y hablan de compromisos, hacen compromisos sobre cómo se van a reconocer unos a otros y trabajar juntos en la unidad. But there was a problem from the very beginning. Pero existía un problema desde el mismo inicio. The first problem was the idea. El primer problema era la idea misma. The idea that we could create a visible unity of the church to our eyes' satisfaction. La idea de que nosotros podemos crear una unidad en la iglesia que satisfaga lo que nuestros ojos humanos quieren ver. But the other problem was that conservative evangelicals who held to the truth Pero el otro problema era que los conservadores evangélicos que se abrazaban a la verdad could not even enter into the conversation. ni podían siquiera entrar en esa conversación. If the price, the admission price for the ticket to get into the meeting is letting go of doctrines, faithful Christians can't get in the room. Si el ticket de admisión para yo poder entrar era que yo tenía que dejar ciertas doctrinas fuera, entonces estos hombres no podían ni siquiera entrar en esos salones. So you ended up with liberal denominations, with liberal leaders meeting in rooms together. Así que nosotros terminamos con denominaciones liberales, con líderes liberales reuniéndose para hacer esa unidad.
So the people who by and large were already predisposed to minimize doctrine Así que las personas que de una forma clara estaban predispuestos a reducir la doctrina were the very people who got in the room to try to negotiate a common faith. eran las personas que estaban ahí adentro tratando de negociar la verdad que fuera común para todos. And in retrospect, Así que en retrospectiva, the amazing thing is not how they succeeded, lo asombroso no es cómo ellos tuvieron éxito, but how they failed. sino cómo fue que fallaron. Because as it turned out, the very little they did believe in terms of practice, they were unwilling to let go. They were willing to let go of huge doctrines in order to keep their little practices. Así que, let me see if I can say Yeah, let this me back. start it and cut it in half. Okay. They wanted to keep their structure and practices even after they had been willing to abandon the great doctrines. Ellos estaban tratando de mantener las pequeñas cosas en las que estaban de acuerdo, habiendo ellos mismos abandonado grandes doctrinas. Yes. You got it. Thank you. Thank you, my brother. If you're wondering who we're talking about, Si ustedes se preguntan de quién estamos hablando, this would be best seen in the organization known as the World Council of Churches. esto se ve más claramente en la Organización Mundial de Iglesias. In the United States, known as the National Council of Churches. En los Estados Unidos conocido como el Concilio Nacional de Iglesias. Throughout Latin and South America, known by different regional groups. En Latinoamérica y en América del Sur se conocen como un grupo, con nombres de grupos locales. Of which I am very confident you are not a member. Y de lo que yo espero confiadamente que ustedes no sean miembros. The ecumenical movement has now reached the point where there is an attempt on the part of the leadership to now resolve the division between Protestants and Catholics as well. Ellos ahora están determinados dentro de ese concilio a resolver el problema de la división entre católicos y protestantes. And to their embarrassment, we would think, Y para nuestra vergüenza debemos pensar the biggest issue to that unity is not truly theological, que el asunto para esa unidad no se trata únicamente de algo teológico, but historical and administrative. sino histórico y administrativo. In particular, the issue of the papacy. En particular, el asunto del papado. Even now, liberal Protestants and Roman Catholics are working out ways of recognizing each other's baptism. Ahora mismo, en este momento, los católicos y los protestantes de este grupo están tratando de encontrar formas en cómo reconocer el bautismo de cada uno. And just imagine what that says about taking the gospel and setting it aside. Y imagínense lo que eso está diciendo acerca de tomar el evangelio y ponerlo a un lado. What we're looking at is what might be described as a doctrinal meltdown. Lo que nosotros estamos viendo es algo que se puede describir como un colapso doctrinal. And that's what happens if we demand a visible unity Y eso es lo que sucede cuando nosotros demandamos una unidad visible, in which we must be in commonality under a common church, a common administration with common practices. y esto tiene que ver cuando nosotros procuramos estar trabajando sobre normas comunes, una iglesia común y unas prácticas comunes. Just imagine a theological United Nations, Imagínense una Naciones Unidas teológica and you see the problem. y ustedes pueden mirar el problema. And that's where we need to return back to John 17 to make sure we understand what Christ is commanding and praying for. Y ahí es donde nosotros debemos volver a Juan 17 para que entendamos qué es lo que Cristo está diciendo acerca de esta unidad. The first thing we need to recognize is that the biggest distinction in this prayer Lo primero que tenemos que reconocer es que la distinción más grande en esta oración is the distinction between the church and the world. es una distinción entre la iglesia y el mundo. Jesus will say over and over again, they are not of this world. Jesús decía una y otra vez, ellos no son de este mundo. When he speaks of his believers, those who are his, Cuando él estaba hablando de sus creyentes, aquellos que eran suyos, he says, they are not of the world, even as I am not of the world. ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. And in a way that many often miss, Y en una forma en que muchas veces nosotros pasamos por alto, in this high priestly prayer,
Jesus prays only for those for whom he is the great high priest. Y él está orando en su oración intercesora por aquellos para quienes él es el gran sacerdote. He says, I am not praying for the world, Él dice, yo no estoy orando por el mundo, but for those you have given me. sino por aquellos que tú me has dado. Not only now, he says, but for those you have given me who will come to me in years future by the preaching of the gospel. Y no solamente por aquellos que tú me has dado ahora, sino por aquellos que van a venir a través de la predicación del Evangelio. That church history lesson may seem very remote and academic, Esa lección de la historia parece muy remota en las academias. but if your spine doesn't tingle at John 17, you're not hearing it. Pero si tu espina dorsal no se levanta ante esta declaración, tú no la estás oyendo. Just imagine the privilege that is ours to be included as those for whom Christ is praying on the very Imagínese night he was to die. El privilegio que nosotros tenemos de estar incluidos en esta oración donde Él estaba orando antes de morir por nosotros. This was the night of his arrest, which according to the Hebrew day was the beginning of the day on which he would die. This is the prayer Jesus prayed for his own and not for the world. Esta es la noche en que Él iba, la noche antes de que Él iba a morir, donde Él estaba orando no por el mundo, sino por aquellos que eran suyos. This is the prayer that includes us all together because we are in Christ. Esta es la oración que nos incluye a todos nosotros juntos porque estamos en Cristo. We do pray for a visible unity, but it was not a visible unity when Jesus prayed this prayer. Nosotros oramos por una unidad visible, pero no era una unidad visible por la que Él estaba orando aquí en esta oración. It was a unity in truth. Era una unidad en la verdad. And that is made clear in this prayer. Y esto se hace muy claro a través de la oración. Look at verse 17. Miren el verso 17. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. The unity of the church is in Christ. La unidad de la iglesia está en Cristo. Never under any human being, pope or potentate or priest or any other. Nunca bajo el mandato de un papa o ninguna persona humana o un sacerdote o ninguna otra persona. There is one mediator between God and man, Hay un mediador entre Dios y los hombres and we have no need of a human priest. y no tenemos necesidad de un sacerdote humano. We are in Christ, and the greatest unity we can know is to be one in Christ. Estamos en Cristo y la más grande unidad que nosotros podemos reconocer está en Él. And the sanctifying unity of the church is truth. Y el factor santificador de la unidad es la verdad. So here we have to think and pray very carefully. Aquí tenemos nosotros que pensar y orar muy cuidadosamente. We must affirm that we are one with everyone who teaches, believes, and preaches the gospel. Nosotros debemos afirmar que somos uno con cualquier persona que enseña, cree la verdad del Evangelio. As the reformers said, yes, amen. Como dijeron los reformadores, sí, amén. As the reformers said, where the preaching of the gospel is, there is the church. Cuando ellos dijeron, donde está en la prédica del Evangelio, allí está la iglesia. It doesn't matter what it calls itself. No importa cómo se llame. Doesn't matter if it meets in a building or out under a tree in the Serengeti desert. No importa si se ven en un edificio, se reúnen allí o debajo de un árbol en la pradera de Doesn't Serengeti. matter if it speaks English, Portuguese, Spanish, or sign language. Si habla inglés, portugués o el lenguaje de señas. Or if the one who preaches is wearing a suit or whatever. O si el que está predicando tiene un traje o cualquier otra cosa. What matters is what is preached. Lo que importa es lo que se está predicando. What matters is what is believed. Lo que se cree. What matters is what is taught. Es lo que se enseña. And what matters is what is taken as the gospel into the world. Es lo que se lleva del Evangelio hacia el mundo. And wherever the true gospel of Christ is preached, there is the church and there are Christians, and he or she is my brother. Y donde quiera que se está predicando este Evangelio, allí hay cristianos y aquí hay personas que son mis hermanos verdaderos. Amen. And that means, I think, on some other issues, my brothers are wrong. Y yo creo precisamente por esto que en algunos otros asuntos mis hermanos están equivocados. And they think I am wrong. Y ellos piensan que yo estoy equivocado.
I have good friends who are Presbyterians, Yo tengo buenos amigos que son presbiterianos. and gospel-loving Presbyterians are my friends and brothers. Y los presbiterianos que aman el Evangelio son mis hermanos y mis amigos. And indeed, some of the closest friends I ever expect to have in this life. Y de hecho son los amigos más cercanos que yo pude haber esperado tener en esta vida. But my dear good friend, Ligon Duncan, Pero mi buen amigo y hermano Lincoln Duncan, who is pastor of the First Presbyterian Church of Jackson, Mississippi, que es pastor de la primera iglesia presbiteriana de Jackson, Mississippi, could not be a member of my Baptist church. no pudiera ser miembro de mi iglesia bautista. Nor could I, in good faith, be a member of his church. Ni yo en buena fe ser miembro de su iglesia. But I will insist that we are one. Pero yo insisto en que somos uno. Because neither one of us believes that those are the issues that will have eternal significance. Porque ninguno de los dos creemos que estos son asuntos que tienen significado eterno. The gospel does not ride on those distinctions. El evangelio no camina, no se monta sobre esas distinciones. We are each seeking to be faithful to the total teaching of Christ in Scripture. Cada uno de nosotros está buscando ser fiel a la totalidad de la enseñanza de Cristo en el evangelio. And that is not a conflict over the gospel. Y esto no es un conflicto que tiene que ver con el evangelio. But we have different church organization. Pero tenemos organizaciones eclesiásticas distintas. We have different understandings of baptism. Tenemos diferente entendimiento acerca del bautismo. And around the world, there will be found distinctions close and near on all kinds of issues that do not touch the gospel. Y alrededor del mundo van a haber distinciones cercas o lejas que tocan todos los asuntos del evangelio. And wherever the gospel is itself taught and preached and believed, there is the true church. Pero donde el evangelio se enseña, se predica y se cree, allí hay una iglesia verdadera. There is the unity. Ahí está la unidad. So when I am a Baptist and the institution I serve is the Southern Baptist Theological Seminary, Así que cuando yo soy un bautista y el instituto que yo sirvo es el Instituto Bautista del Sur, that means I am a true, genuine, convictional Baptist. significa que yo soy un bautista convencional verdadero. I'm a Baptist with a capital B, Yo soy bautista con B mayúscula, but I will not be a Baptist in heaven. pero yo no seré bautista en el cielo. But as faithful as I must be to preach the whole counsel of God in this life, I must do so based upon what I believe the Scripture to teach and the Scripture to require of me. Pero como yo debo ser un predicador fiel de las verdades, debo predicar aquellas cosas de las que yo creo y estoy convencido. I will go so far as to say that I believe that the Baptist understanding of baptism is that which is the purest picture of the gospel. Yo pienso que el entendimiento que los bautistas tienen del bautismo es una imagen muy clara del evangelio. And my brother Lig Duncan would tell me that I am robbing my children of a blessing by not affirming his understanding of baptism. Sin embargo, mi amigo Lincoln Duncan dice que yo estoy robándole a mis hijos de una bendición porque no estoy afirmando el bautismo de infantes. And Ligon and I will stay up late at night arguing with one another as brothers. Y Lincoln y yo nos pasamos a veces muchas horas durante toda la noche discutiendo como hermanos. And when we tire of that, we will jointly criticize the Lutherans. Y cuando nosotros nos cansamos, entonces empezamos a criticar a los luteranos. And there is no shortage of issues that we believe are important because we believe all truth is important. Y no hay asuntos en los que nosotros nos sintamos que no podemos discutir porque nosotros creemos que el evangelio es importante. But no sane or honest Christian Pero ningún santo o cristiano honesto says that we must be agreed on everything or I must declare the other an unbeliever. dice que yo debo creer y estar de acuerdo con él en todas las cosas o declararlo a él como no creyente. Because if we believe that, Porque si creemos esto, then I am the only true Christian. entonces yo soy el único cristiano verdadero. You've reached the ludicrous and irrational point Tú has llegado a un punto ridículo e irracional that under every head of hair or hat, there is the only true church. de que debajo de cada cabello o sombrero existe solamente una iglesia que es verdadera. And that is insane. Y eso es insano. But there we have two different forms of theological insanity. Pero aquí tenemos dos formas diferentes de falta de sanidad teológica. On the one hand, the ecumenical movement that says we must force a visible unity by marginalizing truth. Por un lado tenemos a los ecuménicos que dicen que nosotros debemos tener esa expresión visible de unidad, marginalizando ciertas doctrinas verdaderas.
And on the other side, those who say all truth is important, such that even my position on the most minuscule item means it has to be this way or you are not a believer. Pero en el otro lado tenemos a aquellos que dicen toda verdad es importante, de manera que aún las cosas más minúsculas tú debes quererlas como yo o nosotros no te consideramos creyente. Brothers and sisters, we long to see the visible unity of the church. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos un anhelo de ver la unidad visible de la iglesia. And we believe so much in truth that we believe where we are in disagreement, we cannot both be right. Y nosotros creemos tanto en la verdad que cuando decimos que tenemos un desacuerdo, pensamos también que los dos no podemos tener la razón. And we must all affirm in humility that when we see no longer through a glass darkly, Y nosotros debemos reconocer con humildad que cuando nosotros ya no veamos a través de un espejo oscuro, but when we see him face to face, y sino que lo veamos a él cara a cara, we're going to have an instantaneously perfect theological education. nosotros vamos a tener una educación teológica instantánea completamente pura. And at that point, we will have no label, Y en ese punto no vamos a tener una etiqueta because bended knees have no label. porque las rodillas dobladas no tienen etiquetas. At the marriage supper of the Lamb, we will enjoy that true unity. En la cena del Señor, en esa boda del Cordero, nosotros tendremos verdadera unidad. Men and women from every tongue and tribe and people and nation. Hombres y mujeres de toda lengua, tribu, nación. And everyone who, according to Romans chapter 10, Y todos aquellos que de acuerdo a Romanos capítulo 10 confesses with their lips that Jesus Christ is Lord, confiesan con sus labios que Jesucristo es el Señor and believes in their heart that Christ is risen from the y dead, creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, shall be saved. será salvo. Amen. The problem with the ecumenical movement is not in praying that the church will be one, El problema con el movimiento ecuménico no es que oran que la iglesia sea una, but in believing that we can bring it about. sino el creer que nosotros podemos hacer eso una realidad en esta vida. The one who prayed this prayer, El que oró esta oración, called the high priestly prayer, que se llama la oración intercesora del sumo sacerdote, is the one who even right now assures the unity of the church. es aquel que ahora en este mismo instante nos asegura la unidad de la iglesia. He knows the difference between his church and the world. Él conoce la diferencia entre su iglesia y el mundo. And as he says in the Gospel of John, he is the good shepherd. The sheep know his voice and obey him. Como dice él en el Evangelio de Juan, él es el buen pastor y sus ovejas le oyen, le conocen y le obedecen. Jesus himself made very clear he knows the difference between sheep and goats. El Señor Jesucristo mismo dijo que él conocía claramente la diferencia entre ovejas y cabras. In this life, in this ministry, in this world, what we are called to do En esta vida, en este ministerio, en este mundo, en lo que hemos sido llamados a hacer is to preach the gospel in cooperation with every other gospel Christian. es predicar el Evangelio en cooperación con cualquiera persona que predique el Evangelio. And to organize our churches according to what we believe under the authority of Scripture to be the whole counsel of God. Y organizar nuestras iglesias sobre lo que nosotros entendemos por las Escrituras que debe ser la organización según el consejo de Dios. If you demand to see the unity of the church in visible form in this life, Si tú demandas ver la unidad de la iglesia de una forma visible en esta vida, you're going to have to violate the truth in order to get there. vas a tener que violar la verdad para poder llegar allí. If you don't believe that it's coming in the age to come, Si tú no crees que esto va a suceder en el siglo venidero, then you do not believe that Christ will deliver what he promises. entonces tú no crees que Cristo va a entregar lo que Él prometió. And now you know why the Bible ends as it does. Y ahora ya tú sabes por qué la Biblia termina como lo hace. Even so, Lord, come quickly. Aún así, Señor, sí ven pronto, Señor Jesús. Amen. Let's pray together. Vamos a orar.